Bayron Pacheco nos acompaña, también estuvo en esta reunión el día de ayer. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Se limaron asperezas, todo está tranquilo y hay que ver hasta el 30 de septiembre, como lo han mencionado todos quienes se reunieron, y ya formalmente tener los candidatos que vayan al proceso electoral del 2017. Buenos días. Buenos días, Luis. Un saludo cordial a los amigos televidentes. A puertas de un proceso electoral y como antecedente el Frente de Unidad o el Frente de Convergencia Democrática, que se organizó en Cuenca y se firmó un documento meses atrás, estableció un cronograma. Dentro de ese cronograma, el primer punto del acuerdo fue de que nos uníamos para que en el próximo periodo legislativo tengamos un frente parlamentario en común bajo una agenda legislativa que nos permita desmontar leyes que le han hecho daño al país, como la ley de comunicación, como bajarnos las enmiendas constitucionales, leyes que han generado impuestos a los ecuatorianos, que le han metido la mano al bolsillo, a un bolsillo debilitado ya de los ecuatorianos, en este caso para reconstruir Manabí y Esmeraldas, pero no es otra cosa, sino también solucionar los problemas económicos y financieros que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo atrás. 40 mil millones de dólares de deuda externa, habiendo tenido cerca de 300 mil millones de dólares como ingresos petroleros y no petroleros. Es decir, Avanza pone, hablo de la agrupación Avanza, la discordia pone la paz para proponer los proyectos que vayan al 2017 al candidato que salga de esta unidad a solucionar los problemas. No, Avanza le dice al Ecuador de que no estamos de acuerdo con el modelo de gestión pública con el que se está tratando áreas tan importantes como la deuda externa. Se habló de que el Fondo Monetario Internacional era el lucero, el agiotista durante décadas del Ecuador, y se llenaban la boca el oficialismo indicándole de que no hay que pagarle la deuda al Fondo Monetario Internacional. Okay. Se la está pagando, ¿no? Pero hoy en día tenemos una deuda externa de cerca de 8 mil millones de dólares con la China, pero no al 2%, sino al 7%. Y le estamos pagando con factoring petrolero o preventa petrolera, endeudándole al próximo gobierno y comprometiendo los recursos del Estado que tienen que ser administrados por el nuevo gobierno. ¿Quiénes van a pagar los platos rotos? Futuras generaciones. Hay proyecto, entonces... Un tema del que estoy tratando. Proyecto, un tema. Sí, quiero decir que hay proyecto para cualquiera que salga de los candidatos de esta unidad. Pero ¿qué es lo importante, Luis? Discúlpame, Luis, ¿qué es lo importante? Presentarle al país un plan de gobierno, por lo pronto en líneas generales o líneas matrices que hablen de cómo mejorar la salud en el Ecuador, de cómo mejorar la seguridad social, de cómo mejorar la obra pública, de cómo mejorar la inversión, de cómo reducir el gasto, de cómo reducir el tamaño del Estado. Eso sabe la ciudadanía, pero la ciudadanía lo que quiere saber es precandidaturas. Se mantiene una precandidatura de Cynthia Viteri. ¿Por Avanza quién? El cronograma fue el que te digo, porque primero tendríamos que plantearle un plan de gobierno. Eso es lo más importante. Está trazado. Lo segundo, la precandidatura de la doctora Cynthia Viteri es una precandidatura legítima. ¿Por qué? Porque habíamos... ¿Aceptaron al fin? No al fin. Lo que habíamos cuestionado, entre comillas, era de que se saltó un procedimiento. El procedimiento establecido en Cuenca fue de que se haga las líneas programáticas, las líneas matrices, una especie de plan de gobierno, si se podría llamar de esta manera, en los términos que he explicado, y luego poner los nombres. Para nosotros lo principal es qué le proponemos al país y luego quién lo ejecute. Sí. Socialcristianos presentaron el nombre de Cynthia, ayer lo discutimos y acordamos de que hasta el 30 de agosto, nos damos 2 meses, todas las fuerzas políticas que integran el Frente de Unidad pueden presentar nombres que aspiren a la presidencia de la República. Damos por hecho y hemos asumido ya la primera precandidatura de Cynthia Viteri. Y como representante de Avanza, ¿aquí por quién tiene Avanza? Bueno, Avanza tiene un líder de nuestro partido, que es nuestro presidente de la organización. ¿Quién dijo no a su momento también? Con una amplia trayectoria como Ramiro González Jaramillo. Yo propondré ese nombre en el partido. Será decisión de Ramiro de aceptar o no esta posibilidad de ser un precandidato en el Frente de Unidad. ¿Y no puede ser Bayron Pacheco tal vez también, como se han dado otros nombres en otras tiendas políticas? Bueno, el nombre de Ramiro es el primer nombre y si es que Ramiro da un paso al costado, no solamente Bayron Pacheco, hay otros militantes que estaríamos listos para enfrentar ese gran desafío, pero
insistiremos con Ramiro. De no ser el caso, pues los ciudadanos que hacemos política tenemos la responsabilidad de cumplir con el país frente a los retos históricos que se nos pongan enfrente. Correcto, no descartado entonces el tema de Byron Pacheco, que podría ser, depende de cómo se den los diálogos y las negociaciones. Bueno, lo importante es que se limaron asperezas y hay un proyecto. ¿Qué estará pensando desde el otro lado ustedes luego de la reunión Alianza País? Es difícil lo que esté pensando Alianza País porque es una organización con la que nosotros no nos vemos de cerca, nos vemos de lejos, y cuando nos vemos de lejos es para discrepar en los temas de que se presenta un proyecto que le incrementan los impuestos a las bebidas azucaradas y nos friegan toda la cadena de producción, comenzando por el que está en el campo cortando la caña, pasando por el ingenio, termina por el dueño de la tienda. Se incrementan impuestos para la reconstrucción del Manaví de Esmeraldas y nos suben 2 puntos en el IVA cuando tenían que haber estado asegurada la infraestructura del Estado y no lo ha estado. Y ahí teníamos cerca de 800 millones de dólares. Temas como estos los discutimos con Alianza País. ¿Cómo estará País frente a lo que estamos haciendo? Seguramente preocupados y seguramente nerviosos. ¿Y cómo estará el ministro de Educación cuando usted algún momento pudo estar cerca y hoy le plantea ya un juicio? Le hemos propuesto al Parlamento Nacional, y lo vamos a concretar en los próximos días en base a lo que dice la Constitución de la República, un juicio político al ministro de Educación, Augusto Espinosa. Este juicio político fue un compromiso de este legislador, de Byron Pacheco, resultado de la investigación y la fiscalización que realicé frente a la obligatoriedad que tienen y deben los funcionarios públicos de contratar pólizas de seguro de la infraestructura, ya sea física, ya sea de los bienes muebles e inmuebles a su cargo. El ministro de Educación no lo hizo. El ministro de Educación, por citar un ejemplo, no aseguró la Escuela del Milenio de Pedernales porque decía que ¿para qué asegurarlo? Porque los terremotos se dan a lo mejor en 30 años. Recién se dio el 16 de abril y se dará el próximo en 30 años. Ayer hubieron 2 sismos de 6.4 o 6.6 grados en escala de Richter, que llegando a 7 son terremotos. Así es que estas habilidades de clarividente y de Nostradamus del ministro se equivocaron. Pero mire, nosotros hemos cumplido con la Constitución. Tengo las 34 firmas. ¿Quién de las firmas? Tengo las 34 firmas, y no solo las 34 que dice la Constitución, creo que vamos a llegar a 37 hasta el día de mañana. A las 10:30 estaremos dando una rueda de prensa. Todos, miren lo que es proponer cosas serias de manera formal, argumentada, que le hacen bien al país. Allí va a estar, creo, que está distante ideológicamente de nosotros, y nos dieron las firmas. Yo le agradezco a la organización política, creo, le agradezco a los socialcristianos y a Madera de Guerrero, todo su bloque, Pachacuti, que tampoco está en nuestra línea política, pero con los que tenemos muchas coincidencias, también nos han dado los votos. Fernando Bustamante, independiente, Ramiro Aguilar, Osvaldo Larriba, el diputado de Galápagos, Ángel Vilema, 37 firmas. ¿Por qué lo hacen? Porque a la luz del día el propio ministro de Educación, pero si Luis, esto es tan sencillo, el propio ministro de Educación ha dicho: no aseguré los bienes porque yo no sabía que había una disposición legal para hacerlo. Luego dice, si asegurábamos los bienes, más le costaba plata al Estado porque más fácil es reconstruir, y que los seguros hoy en día no sirven. ¿Y qué ha dicho la Comisión de Fiscalización? Eso lo tendrán que decir y pronunciarse en los próximos días. Yo le hago una reflexión a usted, Luis, y al país. Byron Pacheco es el interpelante en el juicio político. Yo estoy manifestando expresamente mi voluntad de acusar al ministro por haber no acatado disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que le costaron muchos millones de dólares su omisión. El interpelado, el acusado, al quien quiero ponerlo en el sillón de los acusados en la Asamblea, ha dicho, y usted lo ha escuchado y el país lo ha escuchado, que quiere ir al juicio político a desmentirle a Byron Pacheco. O sea, las dos partes queremos el juicio político. La obligación de los asambleístas de Alianza País, porque de ellos depende, es calificar el juicio político, que está muy bien planteado, debidamente argumentado, argumentos de hecho y de derecho con fundamento constitucional, con doctrina, apegados a la ley y a la normativa.
¿Por qué no hacerlo? Sería Terminamos. el primer juicio en 10 años. ¿Por qué no hacerlo? Transparentar lo que está pasando. ¿Por qué no hacerlo? Demostrarle a los ecuatorianos de que la Asamblea, al menos en esta ocasión, habiéndose el acusado declarado culpable, vayamos a un juicio político, sin cenicerazos, sin peleas, sin agresiones, con altura, con respeto a los asambleístas, al país, al interpelado. Esa es la forma de proceder de Byron Pacheco y así queremos llevar el juicio político adelante. Muchísimas gracias al licenciado Byron Pacheco, asambleísta por Avanza. Junto a nosotros hemos dialogado dos temas importantes. El último, el juicio político, que se ha planteado ya al ministro de Educación, y la reunión de la unidad.